De terrorismos a terrorismos. 13. La Mancha Negra, parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Cuando los burócratas del Pentágono hablan de crear a un villano que debe ser detenido, solo están repitiendo la fórmula que ha usado el imperialismo estadounidense cada vez que requiere embarcarse en una guerra de despojo. Crean un pretexto. Ralph Schoenman. En ninguna de sus declaraciones sobre Irak, los altos funcionarios estadounidenses mencionan la palabra petróleo. Llevan un año multiplicando discursos sobre Irak sin hacer jamás la mínima referencia a los hidrocarburos. En el mundo entero se habla del petróleo iraquí. Ellos nunca. ¿No les parece muy sospechoso ese tabú del gobierno del presidente Bush? Nicolás Sarkis. Crónicas esotéricas cuentan que la Atlántida poseía una red de energía magnética. En otra versión se dice que los atlantes utilizaban la energía geotérmica, energía que les permitía configurar una sociedad dirigida hacia actos trascendentes hasta caer en un periodo decadente propiciado por la intensificación de la ambición y por la codicia que repercute en instaurar un estado perverso y ambicioso que conduce a la destrucción de tan portentosa civilización, llegándose al fin de un ciclo, a manera de ser la última etapa de un amplio periodo de tiempo que abarcaría casi 1.000.000 de años, siguiendo una trayectoria descendente que culminaría en un periodo ya asignado por el desasosiego en lo que vendría a ser propiamente Poseidonea, la última Atlántida, a la que podemos ubicar como aquella a la que hace referencia Platón en sus diálogos, el Timeo y el Critias. La tradición de los adeptos, esotérica, indica que la recurrente decadencia de las sociedades se produce cuando el ego prolifera y cunde el orgullo, la codicia, la soberbia, el regodearse en el poder, tornándose las personas crueles e insensibles, porque la combinación del ego con el disfrute de los placeres mundanos y el acaparamiento de riquezas que se obtienen por el poder de mando sobre gran cantidad de trabajadores, cohesionados bajo un orden que requiere de una fuerza represiva policíaco-militar, provocan en los sujetos dirigentes un desquiciamiento degenerativo propio de una patología del poderoso. Y no solo en ellos, sino que tal situación desquiciante incluye a las masas, las que en su condición de sujetos dominados son conducidos por los propios agentes dominantes a realizar prácticas denigrantes, produciéndose una simbiosis holista a la manera de una dialéctica negativa en el seno de una sociedad que se degrada por completo. Para la cosmovisión sacra en el cosmos, subyace una fuerza positiva o negativa, inherente en toda entidad vital. Y durante el trayecto histórico que se da en sintonía con el trayecto cósmico, las sociedades van estando bajo la advocación de potencias positivas o negativas, según la etapa del ciclo que es genéricamente descendente, para que cuando se llegue a la etapa declinante, las fuerzas negativas imperen, hasta el grado de que en el caso de Poseidonis se arguye que el egocentrismo proliferó y con él el orgullo, desatándose las fuerzas malignas. Cuando ésta surge, la magia negra se alza frente a la blanca como sombra fatal y adversario eterno, serpiente tortuosa de aliento emponzoñado que a partir de ese momento no dejará de amenazar a los hombres que buscan pujanza. Y el triunfo de la magia negra desencadenó la destrucción de la Atlántida. Al cundir el desorden y las bajas pasiones, cruentas guerras se suceden a consecuencia de la codicia. En ellas, cada cual quiere aplastar al otro para beneficio propio. Es la guerra de todos contra todos, el imperio de la codicia, de la violencia y del terror. La magia negra que imperó en la isla Atlántica, extraía su fuerza del centro de la Tierra, provocando con el paso del tiempo una reacción en cadena de fallas y sismos. La energía tónica que extrajeron creó un infierno, el círculo de fuego elemental, la proliferación del magma, óleas ígneas carcomieron la corteza de aquel continente, acompasadas con descargas eléctricas que desencadenaron ciclones y el diluvio, como si las potencias del cielo y del abismo se hubieran conjurado para perderlo, y el suelo no solo se hundía, sino que además fue inundado, hasta acabar sumergida en el mar. Egoísmo, rapacidad, mezquindad,
es la fórmula que propicia la decadencia. El mago negro, la magia negra, crea una atmósfera de terror en la que pululan falsos dioses demoníacos. La última Atlántida debió ser un pandemonio y provocó su hundimiento, cual castigo a la maldad engendrada por una cultura decadente. En lo que el tipo de energía empleada determina el tipo de civilización desarrollada, del carbón al petróleo, y con la electricidad el urbanismo, las estructuras constructivas y multiplicidad en seres utilizados en gran cantidad de funciones y labores que se van incrementando como una serie de actividades entrópicas. La sociedad industrial se acrecienta, desarrollando una técnica progresiva como de seguro nunca antes apareció sobre la faz de la Tierra, la cual estaría asignada por un carácter negativo, dado sus efectos contaminantes y su poder destructivo, tecnología que en manos de grupos de poder egocéntricos se convierte prácticamente en una especie de magia negra, secular, no demoníaca o politeísta, salvo en los casos más extremos de degeneración en los sujetos imperantes, cuya existencia, por la secrecía de tales prácticas, no aflora a la luz, como buenos hijos de las tinieblas que deben ser, dictada por intereses groseramente materiales, pragmáticos, lucrativos, hedonistas, por lo que una tecnología que originalmente puede aparecer como neutra o positiva, desde la perspectiva del progreso material, puede adquirir características francamente negativas por la intención y el uso de los capitostes egocentristas. Entonces, la portentosa tecnociencia puede hacer las veces de una magia negra inapercibida que actúa de una manera inconsciente, teniendo un inmenso poder destructivo, la que en manos de perversos puede provocar una catástrofe de proporciones planetarias. Maquinaria contaminante que trabaja con petróleo procesado, produciendo polución continua que con el correr de las décadas viene lacerando al medio ambiente e incrementando la temperatura, hasta el grado de que los científicos pronostican para este siglo la sexta extinción generalizada de especies, la primera por causas artificiales, algo nunca antes imaginado o posible, característica de esta antiutópica civilización, porque la destrucción de Lemuria y de las Atlántidas habría sido producto de catástrofes naturales, si bien bajo el sentido de que habría sido escandaloso el mal comportamiento de sus habitantes, como estipulan los textos sagrados, a manera de ser un castigo divino a la maldad, incluyendo en esta noción al diluvio bíblico. Magia negra, tecnología surgida de las entrañas de la tierra, cual fuego ígneo infernal, en una modalidad semejante a la significada en la sangre de los toros bebida por los reyes atlantes decadentes a quienes se refiere Platón, representando la fuerza ígnea que desata la ambición y la lujuria. ¿O qué? ¿Los veneros del petróleo no son un regalo del diablo? Siendo esta forma de energía ígnea la que ha determinado las condiciones de vida y el modus vivendi de miles de millones de personas desde el comienzo del siglo XX, entonces tenemos que el emporio tecnoindustrial compuesto por empresas petroleras, eléctricas, automotrices y aeroespaciales, todas ellas interrelacionadas con constructoras militares, constituyen los conglomerados capitalistas más poderosos del mundo, los que rigen los intereses de la producción y la crematística en combinación con el sector plutócrata compuesto por banqueros, bolseros y directores de los paraísos fiscales, en donde la especulación del capital dinero está a la par de las ganancias del agio y la usura precapitalistas en lo que concierne al porcentaje, pero en cantidades jamás soñadas por los Midas-Man. Así es que el capitalismo imperialista se comporta de una manera rapaz, mórbida y desenfrenada, haciéndose posible gracias y debido al tipo de energía que se emplea en una sociedad de intensa dinámica productiva y mercantil, que requiere de millones de vehículos de distinto tipo para el transporte de mercancías, y esas actividades se constituyen en preponderantes, marcando la forma de trabajo de millones de personas determinadas por los requerimientos que la forma de producción impone, siendo el petróleo la sangre que insufla vida a la ingente máquina. El destino de esta civilización está ligado a su derrotero. Por lo menos podemos pensar que la etapa final del sistema capitalista acontecerá acompasada por el término de la era del petróleo dentro de algunas décadas. Esperando que la humanidad pueda sobrevivir con una tecnología menos onerosa y contaminante, como puede ser la solar, la eólica, la biomasa
o el hidrógeno, sistema energético que no debe quedar bajo la égida del Estado o de compañías privadas que lo usufructúen para beneficio particular capitalista, haciendo dependientes a los ciudadanos de su empleo, pagado a precios que el mercado impone. El mensaje legendario es claro y contundente y aporta una moraleja para nuestro presente convulsionado. Las civilizaciones transcurren siguiendo unos desenlaces diacrónicos, semejantes al de las entidades orgánicas individuales, por lo que están destinadas a fenecer. En la historia de esta humanidad tendríamos una serie de subciclos efectuados en civilizaciones particulares en las que ocurre un ciclo completo de una era, como sería el caso de la cultura antigua romana, trayecto en el cual la curva del declive, que se denota solo en la perspectiva a largo plazo, se visualiza como una línea que suele abarcar unos cuantos siglos y en conjunto milenios. Linealidad histórica que admite la trayectoria completa con el concurso de diversas culturas. Entrando con el advenimiento del capitalismo en una etapa cualitativamente distinta en la que el desarrollo material, implementado por revoluciones industriales, lleva a las sociedades a un proceso de globalización marcado por el progreso continuo de una técnica que concreta en la creación de la tecnósfera. Progreso continuo que hasta la fecha pareciera indetenible. Globalización industrial que ya cubre prácticamente a todo el orbe, afectándolo de muy diversas maneras, creando la macrocrisis en la que está inmersa toda la humanidad que ha sido procreada y envuelta por una civilización productivista consumista. Estando por acontecer, durante el transcurso del final del largo siglo XX, una ruptura drástica cuya forma de acaecer aún no somos capaces de precisar. Pero la mancha negra y la onda calorífica que despide han de desempeñar un papel de primera magnitud en tal calamidad. Lo que hoy es Irak, a fines del siglo XIX, estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Era tiempo en que el petróleo comenzaba a adquirir relevancia, motivo por el cual las potencias coloniales europeas le pusieron los ojos encima y comenzaron a competir para apoderarse de los hidrocarburos. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania, Gran Bretaña y los Países Bajos fundaron la Turkish Petroleum Company, compañía que explotaba de manera exclusiva los mantos. Al terminar la guerra, fueron los británicos, junto con los franceses, quienes se quedaron con las concesiones, incorporándoseles desde 1929 las compañías estadounidenses. Para entonces aparece un nuevo consorcio, la Iraq Petroleum Company, IPC, cuyos principales socios eran, por una parte, British Petroleum, BP, la compañía francesa del petróleo, CFP y Shell, Países Bajos, con una participación de 23.7% para cada compañía. Y por otra parte, las empresas estadounidenses Exxon y Mobil, con una participación de 11.8% para cada una. La situación perdura, pues hasta 1958 el gobierno de la dinastía hachemita permite la concesión del petróleo iraquí a los extranjeros. Para 1964, un nuevo gobierno nacionalista iraquí que depuso la monarquía creó su propia compañía petrolera, Iraq National Oil Company, INOC. Después de la Guerra del Golfo, el embargo petrolero impuesto por los estadounidenses con el respaldo de la ONU privó a Irak de la exportación de petróleo como pena de posguerra a una nación que había sido derrotada. Cuando las necesidades de barriles para mover la creciente industria en el orbe obligaron a reincorporar las exportaciones iraquíes, la ONU accedió, en un gesto netamente humanitario, a permitir el programa Petróleo por Comida, abriendo la posibilidad de que múltiples empresas petroleras del mundo entero comenzaran a establecer negociaciones con Saddam Hussein. Según documentos publicados sobre el tema por el Centro Árabe de Estudios Petroleros, Irak propuso a las compañías internacionales participar en la explotación de 25 de los 33 nuevos campos petroleros, 10 de los cuales podrían alcanzar una producción de 2.700 millones de barriles. Entre ellos se encuentran los llamados campos gigantescos de Majnun, Bin Umar y Al-Faya. He aquí el meollo del asunto. Empresas de todo el macrocontinente estaban siendo invitadas por Saddam Hussein a disponer del petróleo iraquí, que como buen déspota oriental lo manejaba como suyo. China fue el primer país en aceptar la invitación.
e inmediatamente después de una serie de empresas europeas negociaron la repartición de las diversas zonas petrolíferas, incluyendo a la Total Fina El, cuarta multinacional petrolera del mundo, que tenía un contrato tácito para trabajar el prometedor campo petrolero de Magnon, cuyas reservas en barriles se estiman en 30.000 millones. Y a la europea se aunaron otras empresas de prácticamente los 5 continentes: Australia, Argelia, Malasia, Taiwán, Japón, Emiratos Árabes, Túnez, Canadá. Y desde luego, Rusia, cuyas compañías desde 1997 se involucran con el petróleo de Irak. Es decir, medio mundo, o mejor dicho, el resto del mundo, exceptuando a los gringos, a los británicos y a los israelíes. A lo que hay que añadir el que Saddam ya estaba cotizando su petróleo en euros. El 6 de noviembre de 2000, Irak comenzó a cotizar su petróleo en euros y el euro se fue para arriba. Si el contagio hubiera alcanzado a la OPEP, Estados Unidos y el mundo entero hubiera padecido el derrumbe del imperio financiero monetario sustentado en petrodólares. No es el oro, no es la productividad industrial por sí sola la que sostiene el edificio financiero de la superpotencia. Son los petrodólares que circulan por el mundo. Estados Unidos imprime cientos de millones de estos sin respaldo alguno. Los petrodólares son usados por las naciones para comprar petróleo y energía de los productores de la OPEP, excepto actualmente Irak y en cierto grado Venezuela. Estos petrodólares son reciclados por la OPEP nuevamente hacia Estados Unidos vía letras del tesoro u otros activos denominados en dólares, tales como acciones, bienes inmuebles, etc. El reciclaje de petrodólares es el precio que Estados Unidos ha extraído desde 1973 de los países productores de petróleo por su tolerancia al cártel exportador de petróleo. Y las reservas de dólares deben ser invertidas en activos norteamericanos, lo cual produce un excedente en cuentas de capital para la economía de Estados Unidos. El excedente de las cuentas de capital financia el déficit comercial. Puesto que Estados Unidos imprime los petrodólares, ellos controlan el flujo de petróleo y punto. Como el petróleo se paga en dólares y el dólar es la única divisa para negociar el petróleo, se puede llegar a la conclusión de que Estados Unidos posee el petróleo del mundo gratis. La sola posibilidad de que la OPEP siguiera el ejemplo de Saddam hizo temblar los cimientos de Wall Street, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. Era evidente que la Casa Blanca no lo podía permitir, lo que resalta la inteligente y audaz movida ajedrecista de Saddam. Afrenta mayor no podía tolerar el imperio. Les estaba saliendo contraproducente haber ganado la guerra y haber dejado a Saddam en el poder. La europetrolización debía ser detenida y no podían permitir que tales contratos en ciernes se realizaran. De allí el que en 1998 incrementaran su hostilidad y sus amenazas de invadir de nueva cuenta, comenzando a pretextar que Saddam Hussein era un criminal comparable a Hitler, en lo que fue un repentino giro de enemigo, propio del imperio orwelliano, haciéndose ver que la memoria orwelliana funciona con eficacia. Los aliados encubiertos de ayer son los enemigos de hoy. La memoria en las sociedades de consumo, esto ya no cabe en la ficción de George Orwell, se evapora al calor del excitante momento y los imperativos del presente. El caso es de que la voluntad consciente no puede cambiar la ruta que el poder marca, porque los sujetos no la poseen, perdiéndose el requisito indispensable para que se ejerza la crítica que busque el cambio para mejorar. Los imperativos imperialistas se imponen en un totalitarismo capitalista. El INCSOC estadounidense, con su Ministerio de la Verdad, hace parecer que los tiempos cambian de manera inapreciable. Mientras Saddam fue un hombre fuerte a modo de las administraciones de Washington, el gobierno norteamericano lo consintió, hasta el grado de que pasaron por alto un ataque de la Fuerza Aérea Israelí al USS Stark que mató a 37 miembros de la tripulación, un privilegio del que solo disfrutaba Israel, en el caso del USS Liberty. Cuando que por el contrario, en 1989, un destructor yanqui, el USS Vincennes, penetrando en aguas territoriales iraníes en persecución de unas lanchitas, disparó misiles crucero en contra de un avión Boeing de pasajeros iraní. En uno de los crímenes del terrorismo estadounidense que no debe ser olvidado.
haciéndose asimismo pertinente recordar que tras de haber vencido a los iraquíes en la guerra del Golfo, los estadounidenses se retiraron sin presionar para que Saddam Hussein fuera depuesto, considerando que era preferible a sus intereses que el tirano siguiera controlando la mayor parte del país, salvo el norte, en donde predomina la etnia kurda. Presuponiendo que Saddam les garantizaría a futuro el control sobre el petróleo, por ello dejaron que masacrara a facciones insurgentes que se levantaron en su contra al sur de Irak, ante la complacencia del general Schwarzkopf, quien se negó incluso a permitir que los oficiales militares rebeldes tuvieran acceso a las armas iraquíes capturadas. Al parecer, pensaron que los iraquíes aún no estaban preparados para la democracia. El Departamento de Estado reiteró formalmente su negativa a tener ningún trato con la oposición democrática iraquí e, igual que antes de la Guerra del Golfo, el acceso a los principales medios de comunicación estadounidense le fue virtualmente denegado. Se supone que Washington preferiría un golpe de Estado propinado por oficiales de alto rango, manteniéndose una dictadura que garantizara la estabilidad y la productividad en los campos petroleros, oponiéndose a una rebelión popular. Washington esperaba que un golpe militar desplazara a Saddam, y entonces Washington tendría lo mejor de todos los mundos, una junta iraquí con puño de hierro sin Saddam Hussein. Pero subestimaron el control que el autócrata tenía sobre sus cuadros represores, por lo que tal golpe militar no aconteció, o incluso no se atrevieron a que la CIA respaldara un intento de asesinato a Hussein. En ese momento, el precio del petróleo era estable y favorecía sus intereses. Pero cuando el astuto de Saddam comenzó a negociar el petróleo con empresas de medio mundo y en euros, se hacía oportuno, entonces sí, recordar algunos de los crímenes cometidos por la bestia de Bagdad. Por ejemplo, la masacre en Halfja, marzo de 1988, cuando cientos de kurdos murieron gaseados.